equivalente a lo que sale. Un balance de energía, toda la energía exterior que se produce sobre un sistema es equivalente a la misma energía que está dentro del sistema, por el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. ¿Qué es un trabajo de flujo? Es cuando el fluido entra en movimiento, produciendo un cambio de volumen, ya sea este a presión constante o a presión variable. Ya el fluido está en constante movimiento. Un proceso de fluidos permanente, dispositivo de la ingeniería de flujo permanente, hablamos de fluidos que están directamente relacionados con dispositivos, que va a estar constantemente ingresando y saliendo. Va a tener una unidad de masa por unidad de tiempo. Y proceso de flujo no permanente. Dentro de esto ya habíamos conocido la primera ley de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía, y habían sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. En el sistema cerrado el proceso es discontinuo, mientras que en el sistema abierto el proceso es continuo. ¿Qué quiere decir? Que va a estar continuamente en un proceso cíclico, en constante movimiento. En cambio, en un proceso cerrado, un sistema cerrado, es discontinuo porque directamente la masa permanece constante. No varía la cantidad de materia. Mientras que en el sistema abierto, la masa ingresa y sale a la vez. Está en constante movimiento. En el sistema cerrado no hay transferencia de materia, como habíamos dicho, pero sí hay transferencia de energía. Y en el sistema abierto hay transferencia de materia y hay transferencia de energía. Entonces aquí hay una transformación de la energía y hay una materia que ingresa y que sale. La cantidad de materia por unidad de tiempo. Y lo que es el flujo de masa o flujo másico se conoce como el flujo másico a la letra M con un cerito arriba. Ese cerito arriba me indica que es por la unidad de tiempo, que no es nada más la masa sobre el tiempo. Pero también yo reconozco que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, adquiero y digo lo siguiente, que el flujo másico va a ser igual a la densidad por la velocidad sobre el tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Aquí es igual la densidad a 1 sobre el volumen específico. Y el volumen que tenemos acá es igual al área por la altura. Y la altura por el tiempo me da velocidad. Este es volumen y esto va a ser área por altura sobre el tiempo. Distancia sobre tiempo es velocidad. Me mantengo el área y 1 sobre el volumen específico es igual a la densidad. Ustedes lo aprendieron como flujo másico, que era solamente M, que era densidad por velocidad por área, en física 2. ¿Estamos correctos en eso? En la parte de hidrodinámica. Sí, ¿no? Llegar a avanzar en física 2 es eso, ¿cierto? Ahora, y velocidad por área, ustedes también lo conocieron que se llamaba caudal, que era la velocidad por el área o sección donde ingresaba el fluido, que también lo aprendieron en física 2 por principio de continuidad. Así se lo conocía en física 2. Se aplica el principio de continuidad, en pocas palabras. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces aquí lo que aplica es que el flujo másico es lo mismo que el caudal másico, que es 1 sobre el volumen específico por la velocidad por el área. Y la unidad que me va a dar el
flujo másico es la cantidad de masa por unidad de tiempo, kilogramos sobre segundo. Y también vemos lo que es el flujo volumétrico, que también lo conocieron como caudal. Ese flujo volumétrico no es nada más que este volumen con un cerito arriba, esta vez, que es igual al volumen sobre la unidad de tiempo. Y el volumen es igual a área por altura. Reemplazando voy a tener que el flujo volumétrico va a ser igual al área por la altura sobre el tiempo. Y distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces el flujo volumétrico es velocidad por área. Y eso me va a dar en metros cúbicos sobre segundos. La unidad del flujo volumétrico es metros cúbicos sobre segundo. Unidad de volumen sobre tiempo. Realizando la ecuación del flujo másico y el flujo volumétrico, voy a tener que mi flujo volumétrico es igual al flujo másico por el volumen específico. ¿Para qué? Para que me quede en metros cúbicos sobre segundo. La unidad del flujo másico, kilogramos sobre segundo. Y la unidad de volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van y me queda metros cúbicos sobre segundo. Y se aplica en lo que es el principio de la primera ley de la termodinámica para el balance de masa y el balance de energía. Una sumatoria de masa entrante menos la sumatoria de la masa saliente es igual a la masa que queda dentro del volumen de control, que quiere decir dentro del sistema. Entonces va a ingresar una cantidad de materia por unidad de tiempo y va a salir una cantidad de materia por unidad de tiempo. Y tiene que ser equivalente a lo que hay dentro del sistema. También se aplica lo que es el balance de energía, que me indica que es el calor menos el trabajo más la sumatoria de energía entrante menos la sumatoria de energía saliente es igual a la variación de energía que está dentro del volumen de control. Y estos son los factores, ¿no? Agentes externos. Puede ser calor, puede ser que ingrese o salga el calor, puede ser que entre trabajo o salga el trabajo, que eso va a depender de acuerdo a la interpretación del problema y del dispositivo. Viene lo que es el flujo o el trabajo de flujo. Es la energía necesaria para involucrar o alterar la salida del volumen del control, que quiere decir un desplazamiento que va a tener de un incremento de volumen. Para que haya trabajo tiene que haber una variación de desplazamiento. Y lo que va a hacer es lo siguiente, sabiendo que trabajo es fuerza por distancia, sabemos que la fuerza es presión por área, reemplazo y voy a tener que el trabajo va a ser igual a presión por área por el desplazamiento. Y área por desplazamiento es volumen. Pero como este es una variación, tiene que haber una variación del volumen. En este caso va a ser una variación de distancia, porque la sección permanece constante, el área. Lo que cambia es la altura. Entonces, al cambiar esa altura, va a haber un diferencial de volumen. Y si hay un diferencial de volumen, entonces voy a tener una presión por un diferencial de volumen, me va a dar el trabajo de flujo. Pero también lo puedo relacionar sobre la unidad de masa. Que a todo esto yo lo divido entre la masa. El trabajo sobre la masa me va a dar el trabajo de flujo, que no es nada más que presión y volumen sobre la masa, volumen específico. Que ese trabajo de flujo siempre va a estar en unidades en kilojoules sobre kilogramos. También viene lo que es el proceso de flujo no permanente. El flujo permanente es igual al flujo estacionario o flujo no es flujo estable. De cualquiera de los tres nombres es lo mismo. Lo pueden conocer como flujo permanente, flujo estacionario o flujo estable.
Las propiedades del volumen de control permanecen constantes a lo largo del tiempo, que quiere decir que no varía. En el balance de masa se aplica la sumatoria de masa de flujo másico entrante menos la sumatoria de flujo másico saliente es igual a la variación de la masa dentro del volumen de control. Pero para que sea permanente, esto tiene que ser cero. Que la variación del flujo de masa dentro del volumen de control tiene que ser cero. Entonces la cantidad de materia ingresa y sale a la vez. No hay nada que quede dentro del sistema. Por ejemplo, un embudo, si ustedes agarran por el embudo y le vacían 1 litro de agua, ¿será que va a llegar a contener algo de agua ese embudo? ¿Sí o no? No. No, todo lo que ingrese tiene que salir. Todo lo que ingresa tiene que salir. Eso es lo que me indica eso. El flujo másico entrante tiene que ser así, ser igual al flujo másico saliente. No queda nada dentro del dispositivo. Y en el balance de energía se aplica lo mismo, que el calor menos el trabajo más la variación de energía entrante menos la variación de la energía saliente es igual a la energía que está dentro del volumen de control. Para que sea sistema de flujo permanente, flujo estacionario o flujo estable, mi variación de energía interna, diré de energía, dentro del volumen de control tiene que ser cero. Y lo que me queda es lo siguiente, que el calor menos el trabajo es igual a la sumatoria de la energía saliente menos la sumatoria de energía entrante. Ahora, ese balance de energía que tengo acá no es nada más que la energía interna más la energía cinética más la energía potencial más el trabajo de flujo, que es presión por volumen específico. Pero la energía interna más presión por el volumen específico me da lo que es la entalpía. Entonces la energía va a ser igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Y esto va a depender si es entrante o saliente, va a haber las tres energías. Aplicando un sistema abierto, voy a tener que el balance de masa es igual a la sumatoria de flujo másico entrante igual a la sumatoria de flujo másico saliente. La primera ecuación que siempre debo analizar en cada dispositivo. Y siempre se va a cumplir. Y en el balance de energía voy a tener lo siguiente, que el calor menos el trabajo más la variación de energía entrante menos la variación de energía saliente es igual a cero. Cuando yo agarre y reemplace, esto que está con positivo pasa con negativo y esto que está con negativo pasa con positivo. Entonces voy a tener que el calor menos el trabajo va a ser igual a la entalpía saliente más la energía cinética saliente más la energía potencial saliente, todo eso menos las condiciones de entrada, la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada. ¿Qué es lo que va a hacer que vea o no vea variación de energía potencial o cinética? Si la velocidad permanece constante, la energía cinética es cero. Si no hay diferencia de altura, la energía potencial se vuelve cero. Y si el proceso es adiabático, no hay calor. Y si el proceso es isométrico o isocórico, no hay trabajo. Excepto que solamente va a haber trabajo en la bomba, que trabaja también isocóricamente, pero lo que varía ahí ya no es el volumen, sino la presión. Entonces, al aplicar la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos, voy a depender de lo que son los dispositivos de ingeniería. ¿Y qué dispositivos de ingeniería vamos a ver? Uno de los aparatos más conocidos y más utilizados es una tobera o un difusor, que tiene la misma funcionalidad, solamente que el resultado es diferente, pero se hace el mismo estudio. En una tobera, un ejemplo básico es el embudo. Del embudo yo tengo una sección mayor por donde ustedes van a vertir el agua que quieran llenar a una botella,
Y el pico más delgado sería esta sección de acá, por la cual va a terminar saliendo el fluido. Por aquí va a ingresar por la parte superior, pero por aquí va a salir. Y esto es un material, puede ser de plástico, de metal o de cualquier material, pero solamente es la geometría que va a tener de la forma del material. Esto es abierto, esto de aquí es como si fuera lo que le dije el embudo, y se toma en cuenta lo que es los balances de energía y de masa. Lo mismo pasa en el difusor, entra por una sección menor y sale por una sección mayor. En cambio, la tobera entra por una sección mayor y sale por una sección menor. Mi pregunta, a ver si recuerdan física 2. En la tobera, aquí va a ingresar un fluido y va a salir el mismo. Todo lo que ingresa tiene que salir. Entonces el balance de masa va a ser el flujo másico entrante igual al saliente. Ahora viene mi siguiente pregunta. Ese fluido que está ingresando y que a la vez está saliendo, va a entrar a una presión y a una velocidad. Mi pregunta, aquí yo voy a tener una presión 1 y una velocidad 1. ¿Cómo es en relación mi presión 1 con la presión 2? ¿Y cómo es la velocidad 1 con la velocidad 2? Y la sección 1 con la sección 2. ¿Cómo sería? Por ejemplo, La presión 1 es mayor, si no me equivoco. ya. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor? Y está bien, la presión 1 es mayor, pero siempre hay un por qué. Ustedes han llevado lo que es estudios de cuerpos rígidos. Incluso han visto también en mecánica racional, ¿le están llevando o han llevado? Bien, por si acaso. Todavía, pero En física 1 se ve un poco, pero también en física 2, diré, en mecánica racional van a ver el estudio de los cuerpos rígidos, van a ver el estudio del cuerpo de una partícula. En este caso, aquí hay una presión 1 y aquí una presión 2. Y la línea de presión son líneas horizontales, lineales. Entonces lo que va a pasar es que esta presión de acá va a venir aquí y va a chocar con la pared. Y va a pasar esto. Fíjense la línea de presión que está pasando por cada uno. Pongámosle que cada línea que estoy haciendo representa 100 kilopascales. Ahora, mi pregunta, si cada línea vale 100 kilopascales, ¿cuánto tiene en la entrada? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si hay 15 líneas, ¿sería igual a cuánto? Si cada línea es 100 kilopascales. 1500. 1500. Bien. Ahora, ¿cuántas líneas yo tengo en la salida? 7. 7, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 700 kilopascales. ¿Qué ha pasado? De las 1500 solamente bajó a 700 porque haya chocado con esta superficie definida y lo que ha hecho es reducir la presión debido a que ha entrado el fluido golpeando y reduce la presión. Entonces mi presión 1 es mayor que la presión 2. Es un concepto que ustedes ya lo tienen que saber, que siempre va a pasar en la tobera. Ahora, ¿qué pasa en el difusor? Lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que ingresa una menor presión y sale una presión mayor. Aquí ingresa una presión mayor, pero sale una presión menor. En el difusor todo va a ser lo contrario de lo que haga la tobera. Lo siguiente, ya analizamos toda esta parte de acá, pero también hay otras líneas, que lo voy a pintar de color azul, que son las líneas que van a entrar y todas van a llegar a salir. Lo estoy haciendo bien brusco, pero es para que el ejemplo sea válido. Ya. Fíjense que todas las líneas azules ingresan y todas llegan a salir. Esas son las líneas del flujo, del fluido, en pocas palabras, de agua que va a tener ahí. Todo cuando ustedes vacíen en el embudo 1 litro de agua, ese litro de agua va a salir, nada va a quedar en el embudo. Lo mismo va a pasar en la tobera. Todo lo que ingrese tiene que salir. Entonces, aquí se aplica lo que es, en física 2, el principio de continuidad. ¿Qué me dice el principio de continuidad? A ver si recuerdan, física 2. ¿Nadie? No puede ser que no recuerden eso. Es la base, sí o sí, para entrar a termo y a otras materias más adelante. Incluso para hidráulica o mecánica de fluido, tiene que saber ese concepto. ¿Cuál es el principio de continuidad? Fórmula. El caudal 1 igual al caudal. Que los caudales tienen que ser iguales, ¿cierto? Que el caudal 1 tiene que ser igual al de salida, el caudal de entrada igual al de salida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este caudal tiene que ser igual a este. Igual voy a aplicar lo que es el caudal másico, que el caudal de entrada va a ser igual al flujo másico, de entrada igual al flujo másico saliente, que ya lo habíamos definido. Todo lo que ingresa tiene que llegar a salir. Pero también vamos a ver lo que ustedes dijeron como caudal, como flujo volumétrico. Ahora, ¿por qué no se aplica lo mismo que en física 2? Si tiene casi el mismo concepto. Lo de física 2 se analiza en condiciones ideales. ¿Qué quiere decir? En condiciones normales, en temperatura ambiente y demás. Pero en termodinámica no. En termodinámica decimos que toda la sustancia, al cambio de temperatura, hay un cambio de su propia energía cinética, su propia energía interna. Entonces ya no va a ser lo mismo la densidad que hay de un fluido, que ustedes la conocen, por ejemplo, del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya no va a ser la misma, porque va a variar con la temperatura. Entonces ahí entra lo que es el volumen específico, porque ya varía con la temperatura. Entonces aquí el flujo másico de entrada va a ser igual al de salida, pero va a cambiar su volumen específico de entrada y su volumen específico de salida. Su velocidad de entrada, su velocidad de salida, su sección de entrada, su sección de salida. Entonces, ¿qué voy a tener entonces para esto? Aquí lo voy a anotar.
Lo que voy a tener va a ser lo siguiente. A simple vista yo sé que la sección 1 es mayor que la sección 2. Entonces anoto, mi sección 1 va a ser mayor que la sección 2. Que mi sección 1 va a ser mayor que la sección 2. Esa es la primera que yo estoy viendo. Lo segundo, que mi presión 1 va a ser mayor que la presión 2. Pero también voy a tener lo siguiente, la velocidad, porque sabemos que caudal es área por velocidad. Y recordando lo que era caudal, decían que el principio de continuidad, los caudales tenían que ser iguales. Caudal 1 igual al caudal 2. Eso es lo que ustedes aprendieron en física 2. Y en física 2, el caudal no es nada más que la velocidad por el área. Ahí está. Entonces, si yo aplico esa misma condición, voy a tener lo siguiente. Que voy a tener que mi área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Ahora, con este concepto, fíjense, si el área 1 es mayor que el área 2, ¿qué va a pasar con sus velocidades? La velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Para que se pueda dar esa igualdad, ¿cierto? Que tenemos acá. Ahí está. Ahora, fíjense lo siguiente. Entonces voy a tener que mi velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. Entonces, eso sí es lo que lo voy a anotar. Esto solamente lo hice para recordar. Entonces, lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Que mi velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Y esas son las condiciones que yo debo saber de un motor.
que mi área de entrada es mayor que el área de salida, que mi presión de entrada es mayor que la presión de salida, pero mi velocidad de entrada es menor que la velocidad de salida. Entonces, ¿qué pasa en una tobera? ¿Para qué utilizo? Para bajar la presión y aumentar la velocidad. Por ejemplo, cuando ustedes agarran la manguera para regar su jardín, ustedes aprietan el pico haciendo que reduzca la sección para que tenga un mayor alcance. Y lo que está teniendo no es un aumento de presión, sino un aumento de velocidad. Al aumentar la velocidad, va a tener un mayor alcance. Eso es lo que pasa cuando ustedes aprietan el pico de su manguera, reducen la sección, aumenta la velocidad. Y en el difusor es todo lo contrario. Entra con una mayor velocidad, sale una menor velocidad, entra a una menor presión, sale una mayor presión. Y la sección de entrada es menor que la sección de salida. Ahora, ¿qué ejemplo le dije que era? Una tobera, era como un embudo. Cuando ustedes agarran ese embudo, ¿se quema la mano, sí o no? ¿Se quema o no se quema? ¿Qué dicen? No, pues. No, porque no va a tener un agente externo de calor. Siempre y cuando no diga nada, se asume que es adiabático. No hay presencia de calor. Porque esto de aquí no hay un agente externo que caliente, no produce calor. Entonces es adiabático. Siempre y cuando no me diga lo contrario. Lo segundo, nunca va a generar trabajo porque su volumen de este aparato está definido. ¿Será que ese embudo lo puedo deformar su volumen? ¿Lo puedo o no lo puedo? ¿Qué dicen? No se puede. No se puede, porque ya directamente si ya lo deforma va a ser una deformación permanente y se va a fregar. Entonces ya el volumen viene definido. Entonces no va a haber trabajo. El trabajo siempre va a ser nulo. Y esta línea, fíjense, por donde ingresa el fluido y sale, ¿hay una diferencia de altura entre este y esta línea? Este punto con este. ¿Hay una diferencia de altura? ¿Seguro? No, No. Tienen el mismo nivel de altura. Entonces mi energía potencial va a ser cero, siempre. ¿Y la energía cinética será que es cero, sí o no? ¿Qué está viendo acá? ¿Será que la velocidad es constante o es variable? No entra Es en... variable. Es variable. ¿Y si es variable, qué habíamos dicho anteriormente? Si la velocidad es constante, no hay energía cinética. Pero como es variable, sí va a haber energía cinética. Y es distinta de cero. Entonces, ¿este dispositivo para qué hago? Uno, porque va a haber un trabajo o una energía dentro del sistema, pero también va a haber otra generada por la forma que tiene esto, que va a aumentar la velocidad. Entonces, ¿yo para qué utilizo una tobera? Para aumentar la velocidad del fluido. ¿Y yo para qué utilizo un difusor? Para disminuir la velocidad del fluido. Entonces, yo veo qué voy a ocupar de acuerdo a los requerimientos que yo voy a necesitar en mi trabajo. Por ejemplo, yo quiero que mi velocidad de fluido sea más lento. Pues entonces voy a colocar un difusor. Pero si yo quiero que tenga una mayor velocidad en la salida del fluido, entonces tengo que instalar una tobera. Entonces, este dispositivo yo veo de acuerdo a las necesidades que voy a instalar. Entonces aplico lo mismo. Aplicamos el balance de energía, donde dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. No hay calor porque es adiabático. No hay trabajo porque no cambia su volumen. Hay variación de entalpía
porque tiene energía interna y un trabajo de flujo que va a estar ingresando y saliendo. Va a haber una variación de energía cinética porque tiene un cambio de velocidad, pero no hay energía potencial. Entonces me queda esta nueva ecuación, que la variación de entalpía es igual a menos la variación de energía cinética. Y la variación de entalpía es la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, H2 menos H1. Entonces, ese H1 negativo lo pasa al otro lado como H1 positivo. Menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, que esto de acá es la energía cinética. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. La entalpía va a estar en kilojoules sobre kilogramo. Lo mismo para la entalpía 1. Pero yo quiero convertir estos metros segundo al cuadrado a kilojoules. Entonces, ¿qué hago? En un kilojoule hay 1000 joules y solamente multiplico 1000 por 1000 para gramos con kilogramos. ¿Para qué? Para hacer la conversión. La conversión lo que hago es 1 entre 1000. Si aplico esto, voy a llevar lo que está en metros cuadrados sobre segundo cuadrado a kilojoules sobre kilogramo. Esto solamente aplico para toberas y difusores. ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? Ingeniero, esta parte más mete en conocimiento de física 1 igual, ¿no? Porque para la parte cinética y Potencial. eso, Sí. la energía. También es física 1. La energía cinética y potencial que ustedes lo vieron en trabajo y energía en física 1. Lo mismo. Ahora voy a borrar esto de acá. Ahora sí. Falta esto de aquí. Ahora sí. Ahora vamos a ver lo que es turbina y compresores. Ahí podemos ver cómo sería el símbolo de una turbina y de un compresor. Ahora sí se lo voy a explicar a detalle. Esto lo que es turbina y compresor, ustedes lo van a ver en su parte de su vida diaria. Cuando vayan a trabajar en centrales, si van a trabajar en la parte de preparación de maquinaria pesada, de automóviles, si también lo ven en la parte de aviación, las turbinas de los aviones, es lo mismo el funcionamiento. Solamente hay distintos tipos de turbinas. Hay turbinas que trabajan con vapor y hay turbinas que trabajan con gases. Por ejemplo, las de avión trabajan con el aire, el fluido a trabajar es el aire, pero hay turbinas que se trabajan, por ejemplo, en la termoeléctrica de Warnes, en Guaracachi. Entonces son ciclos que tienen turbina, que también vamos a realizar los ciclos esos. Esa turbina que vemos acá va a tener un eje principal. Aquí va a estar acoplado. Voy a hacerlo con una línea roja. Ahí va a estar un eje. Este es el eje de la turbina. Y en este eje de la turbina van a venir acoplados unos álabes. Que van a venir información.
Ahí. Y por aquí va a ingresar el fluido. Lo que va a pasar que ese fluido, voy a pintarlo de color amarillo, va a ingresar por acá, va a golpearlos a la vez y lo va a hacer rotar. Y al rotar, ese trabajo de flujo que va a haber se va a convertir en un trabajo mecánico al eje, que va a salir positivamente y se va a acoplar a un generador. Y ese generador lo va a convertir en energía eléctrica. Entonces, la turbina yo la utilizo para ganar trabajo. Lo que va a hacer es que el fluido va a golpearlos a la vez y va a transformar ese trabajo de flujo en un trabajo mecánico. Transforma la energía del fluido en un trabajo mecánico, que va a salir debido al trabajo producido por el fluido. Va a golpear, va a hacer rotar esto y va a salir por acá. Al rotar esto, va a generar un movimiento y al moverse, lo que va a hacer es que baje la temperatura. Aquí va a venir con una temperatura mayor y va a salir con una temperatura menor, porque al rotar va a hacer que decaiga la temperatura. Entonces, lo que va a hacer es que va a decaer la temperatura. Seguramente va a entrar vapor saturado o vapor recalentado, que mayormente ingresa vapor recalentado. Y mayormente va a salir de la turbina cuando se expande, porque va a ser un proceso de expansión, en un estado de mezcla. Un título calidad mayor a 0, pero menor a 1, mayormente. Decae la presión, decae la temperatura y decae la condición de estado. Debido a que el fluido va a hacer rotar esto a la vez, generando un trabajo mecánico, y cae un descenso de temperatura, un descenso de presión y un descenso de su calidad. Ahí está. Ahora en el compresor es al revés. Va a ser lo mismo que hemos subrayado acá. Ese es el eje del compresor. Vienen también ahí los álabes, si ustedes ven. Ahí. Pero va a ingresar por acá el fluido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, esto lo que va a hacer es reducir. Mientras se va acercando, va a ir comprimiendo al fluido. Y lo que va a hacer es aumentar. Aumenta la presión, aumenta la temperatura. Ya el trabajo le tengo que dar yo para que suba a esa presión. Entonces tiene que ser un trabajo externo que yo les debo dar. Entonces aquí el trabajo va a ingresar, no como en este que va a salir. Un ejemplo básico de un compresorcito. Ustedes tienen bicicleta, ¿cierto? ¿Tienen? Sí. Ahora, ¿qué hacen ustedes cuando se baja la llanta de la bicicleta? ¿Qué equipo utilizan? Inflador. Un inflador. Ese inflador es un compresor. ¿Una vez han desarmado un inflador ustedes? Sí. ¿Cómo viene internamente? Tiene una especie de, como una goma. Una goma para sellar, para que no haya el paso del fluido. Pero lo que va a hacer es friccionar cuando mete el aire, ¿cierto? Y lo que va a hacer es empujarlo para que ingrese a la carretilla, por la manguera, digamos, o a la llanta de la bicicleta. Ustedes cuando inflan, ustedes están dándole trabajo a eso, porque ustedes están gastando su energía para poder inflar eso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque ustedes si no mueven, si ustedes no inflan con su mano, con el inflador, no se va a inflar solo. Ese trabajo que
realizan para inflar la llanta de la bicicleta es este, que ustedes van a gastar. Y ustedes también van a tocar en lo que es real, cuando se está inflando, ¿qué pasa con el tubo del cilindro del inflador? ¿Será que se mantiene frío o se calienta? Se calienta. Se calienta. Debido a la fricción, lo que va a haber, entonces va a haber un calentamiento. En lo real, sí va a haber que el material se va a calentar, siempre va a tender a calentarse. Todo lo que sea real siempre calienta. Sistema ideal quiere decir que las condiciones son ideales, no hay pérdida de nada. Entonces en el compresor el trabajo siempre va a ingresar, mientras que en la turbina el trabajo siempre va a salir. Trabajo si sale positivo, si ingresa negativo. Estos son los álabes, que ya lo vimos. Y su función principal de esto es generar trabajo o recibirlo. De la turbina es expandir, reducir su trabajo. El trabajo va a salir, decae la presión, decae la temperatura y decae el título de calidad. Mientras que el compresor, lo que va a pasar es que aumenta la presión, aumenta la temperatura por esta fricción del trabajo exterior. Pero en ambos siempre va a haber trabajo. Ahora, si la turbina y el compresor son en condiciones ideales, siempre van a ser adiabáticos. No va a haber presencia de calor. Su función principal, tanto de la turbina y del compresor, es trabajo. El trabajo nunca va a ser nulo. La energía cinética siempre va a ser cero, siempre y cuando la sección de entrada y la de salida sean iguales. Si la sección de entrada, este tubo de acá, es menor que este de acá, va a haber variación de energía cinética. Pero mayormente siempre van a ser iguales. Si esto es igual, la velocidad también va a ser igual. Entonces la variación de energía cinética va a ser cero. Y fíjense que este dispositivo va a estar instalado y no se va a estar moviendo de arriba ni para abajo. Va a estar fijo. Entonces su energía potencial va a ser cero. No hay diferencia de altura. Entonces cuando yo aplique balance de masa, voy a tener esta masa que ingresa es igual a esta masa que sale. Siempre. Por principio de conservación de la materia, va a ser eso. La masa que ingresa es igual a la masa que sale. Y en el balance de energía voy a tener calor menos el trabajo igual a la variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Entonces ese trabajo va a ser igual a lo siguiente. Como es adiabático, no hay calor, no hay energía cinética, no hay energía potencial. El trabajo va a ser igual a la variación de entalpía, que es la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Por este negativo cambia la posición, menos por menos se devuelve más, y más por menos me devuelve menos. El trabajo va a ser igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Y esta es mi nueva ecuación que yo voy a reemplazar para una turbina o para un compresor. Si me sale positivo, es turbina, si me sale negativo, es compresor. Nunca me puede salir un trabajo negativo en una turbina, ni tampoco me puede salir un trabajo positivo en un compresor. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, se entiende. Voy a botar esto. También vamos a ver lo que son las barras de estrangulamiento, que ustedes ya también lo han visto en su día a diario.
¿Qué es la llave de grifo que ustedes tienen en su casa? O una llave de paso, también se le dice. ¿Qué hace o qué función cumple esa llave que ustedes tienen de grifo? ¿Cuál es su función? ¿Cuál sería la función? ¿Por qué tienen instalado un grifo en su casa? Para el paso del agua. ¿Y qué hace esa llave, esa válvula? Hace fluir el agua. Lo que hace es reducir total o parcialmente el paso del fluido, ¿cierto? Si se encuentra cerrada totalmente la llave, no va a pasar ni una sola gota. Pero si se encuentra parcialmente, lo que va a hacer es entrar de acuerdo a lo que ustedes vayan abriendo el grifo. Reducen la salida del fluido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Esa es la función. Ustedes agarran el grifo, van y lo abren si quieren totalmente o parcialmente. ¿Ya? Lo que ustedes van a necesitar que salga. En esa válvula de estrangulamiento, lo que hace es reducir parcial o totalmente el paso del fluido. Y lo que hace es aumentar el título calidad. Siempre va a venir de un estado de líquido saturado a un estado de mezcla. Pasa de un título calidad 0 a un título calidad mayor a 0. Decae la presión porque estoy reduciendo la sección, entonces cae la presión. Entonces va a entrar con una presión mayor y va a salir una presión menor. Decae la temperatura también. Viene una temperatura mayor, sale con una temperatura menor. Ahora la velocidad es constante porque la sección del tubo es la misma que esta sección. No va a cambiar. Entonces la energía cinética siempre va a ser cero. Entonces la ola de estrangulamiento es lo siguiente. Cuando ustedes agarran ese grifo, ¿será que se queman la mano? No produce calor. Es adiabático. No genera trabajo porque no se va a deformar el tubo. Mantiene su forma. Entonces no genera trabajo tampoco. No hay variación de energía cinética porque la sección de entrada y de salida son iguales. Y no hay variación de energía potencial porque la altura de este punto a este punto es la misma. Entonces, cuando yo aplique el balance de energía, voy a tener calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Energía potencial 0, energía cinética 0, trabajo 0, calor 0. ¿Y qué me dice? Que la variación de entalpía es igual a 0. No significa que sea 0. Significa que la entalpía de entrada es igual a la de salida. Y eso se le llama proceso isentálpico, cuando las entalpías son iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que decae la presión, decae la temperatura y aumenta su título calidad. Eso es lo único que hace la ola de estrangulamiento. ¿Hasta aquí se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Bien. También vamos a ver lo que son las cámaras de mezcla o intercambiador de contacto directo, que así lo van a conocer en Termo 2. ¿Cuál es la función de esta cámara de mezcla? Que va a ingresar dos fluidos del mismo tipo, pero en diferentes condiciones. Aquí va a entrar un fluido a mayor temperatura y este fluido a menor temperatura. Y aquí va a salir a una temperatura intermedia. Tiene dos entradas y una sola salida. Puede ser que tenga 3 entradas y 2 salidas, o sucesivamente. ¿Cuál es la condición principal de esto? Para que sea una cámara de mezcla.
Y eso también lo van a saber cuando ustedes trabajen con estos tipos de dispositivos en la empresa. Cuando se vaya a trabajar y si quiere hacer una mezcla como la que estamos viendo, la condición principal es que siempre trabaja isobáricamente, a la misma presión. ¿Qué quiere decir? Que la presión de acá, con esta presión de acá y esta presión de acá, es la misma. Siempre va a ser un proceso isobárico. Puede tener distintas temperaturas, pero sí o sí tiene que tener la misma presión. Si me da la presión de uno, ya tengo la presión de los otros dos lados. Es la misma. Entonces, la cámara de mezcla lo que va a hacer es mezclar los fluidos a distintas temperaturas, pero a la misma presión. Y el cambio tiene que ser directo. En este caso, si esto es agua, el que tiene que ingresar por acá, sí o sí tiene que ser agua. No puede ser otra sustancia que no sea la misma. Esa es la condición. En una cámara de mezcla, entonces voy a tener esas condiciones. Se aplica lo que es el balance de masa. El flujo másico entrante es igual al flujo másico saliente. Voy a tener un flujo másico 1 más un flujo másico 2 va a ser igual a un flujo másico 3. 1 más 2 igual a 3. 2 entradas, una sola salida. No como el caso anterior, que solamente tenía una sola entrada y una sola salida. Y en el balance de energía voy a aplicar lo mismo. Calor menos el trabajo, más la sumatoria de energía entrante, más la sumatoria de energía saliente, igual a 0. El calor es 0, porque el fluido se va a hacer intercambio entre la misma condición de estado. No va a haber presencia de calor. Y tampoco hay trabajo, porque es un intercambiador. Siempre cuando veo un intercambiador nunca va a generar trabajo. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Lo que debo hacer es multiplicar por el flujo másico por la cantidad de masa por unidad de tiempo que ingresa en cada una de las entradas. Y lo que voy a tener, el flujo másico entrante por la variación de entalpía más la variación de energía cinética de entrada más la variación de energía potencial de entrada menos la sumatoria de flujo másico saliente por la entalpía saliente más la energía cinética saliente más la energía potencial saliente. Como ya habíamos dicho que esto es 0 igual, la energía cinética y potencial, voy a aplicar estas condiciones. Energía cinética y potencial son 0. Y me queda que el flujo másico entrante por la entalpía entrante va a ser igual al flujo másico saliente por la entalpía saliente. Lo que me queda es esta nueva ecuación. Flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 2 va a ser igual al flujo másico 3 por la entalpía 3. Esto se aplica solamente para intercambiadores de calor de forma directa o cámara de mezclas. ¿Se ha entendido el balance de masa y de energía? ¿O hay alguna duda? Ok, 1, 2 y 3 por lo siguiente. Una entrada, dos entradas y una sola salida. 1, 2 y 3. Aquí tiene unas condiciones de la propiedad, aquí tiene otra y aquí va a tener otra. Por eso es que se aplica este balance. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Perfecto. Y vamos a ver también intercambiadores de contacto de pared, como lo que vemos aquí. En este intercambiador de contacto de pared, el fluido nunca se va a mezclar. Fíjense que este va a ser un fluido y este es otro. No hay una mezcla. Pero sí va a haber una transferencia de calor por las paredes. Que esto mayormente ustedes lo han visto en su vida diaria. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen auto? ¿Ustedes conocen lo que es el radiador? Sí, ¿Conocen, no? sí, sí. Este es el mismo funcionamiento del que es el radiador. Este va a ser el fluido que va a estar en constante movimiento, donde va a estar
el aceite que va a pasar al motor. Y este es el agua que ustedes le echan. Lo que va a hacer el agua es actuar como un refrigerante y a través de la pared bajar la temperatura para que no funda el motor. Entonces para eso se utiliza estos intercambiadores de calor de pared. ¿Para qué? Para bajar las temperaturas del otro fluido, para que no funda y poder controlar esa temperatura. Es lo mismo, aquí va a tener un fluido de entrada, un flujo másico 1 y va a salir un flujo másico 2. Aquí va a entrar un flujo másico 3 y va a salir un flujo másico 4. Pero los fluidos no se van a mezclar, se encuentran separados. Hay una transferencia de calor a través de las paredes. No produce calor en el exterior. En ningún momento va a generar trabajo, porque no se va a deformar, va a mantener su forma. Pero sí va a haber un trabajo de flujo por el constante movimiento que va a estar entrando y saliendo del fluido, que eso va a ser la entalpía. Aquí podemos ver algunos tipos de intercambiadores de pared, como de tubo y carcasa, como vemos acá. El paso de dos tubos, uno de entrada y uno de salida, y el doble tubo, ¿no? O doble carcasa. Aquí podemos ver los dispositivos que ustedes cuando vayan a trabajar lo van a ver de esta manera. Dentro de esto hay un montón de tubos por los cuales va a circular agua, y aquí va a estar el elemento, puede ser que tenga aceite o un refrigerante, lo que va a hacer es bajar la temperatura. Van a tener un montón de máquinas de refrigeración, ya sea condensadores, ya sean calentadores, ya sea caldero. Ustedes tienen que saber cómo controlar esto. Y es el funcionamiento básico del que vimos anteriormente, balance de masa y balance de energía. Intercambiadores de placas, como se ven, esto es un simple radiador, como vemos. Va a ingresar el fluido y a través de las placas va a estar la separación. Ahí está. Mayormente este sistema se utiliza en lo que es fundición de plástico para PEP, para una máquina inyectora para los moldes. También se utiliza a través de las placas el sistema de refrigeración. Y se aplica lo siguiente: un balance de masa, que el flujo másico entrante es igual al flujo másico saliente. Voy a tener para la corriente caliente un flujo másico 1 igual al flujo másico 2, la entrada y la salida. Y para la corriente fría, un flujo másico 3 igual al flujo másico 4. Se hace un balance de energía general, en la cual no va a haber presencia de calor. Calor menos el trabajo, más la variación de energía entrante, menos la variación de energía saliente, igual a 0. Lo multiplicamos por el flujo másico. Calor y trabajo no va a haber. Entonces voy a tener el flujo másico entrante por la energía entrante y va a ser igual al flujo másico saliente por la energía saliente. La energía cinética de potencial son 0. Y me queda, ¿no?, que el flujo másico entrante por la entalpía entrante va a ser igual al flujo másico saliente por la entalpía saliente. Y me queda de esta manera. Flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 3 por la entalpía 3 va a ser igual al flujo másico 2 por la entalpía 2 más el flujo másico 4 por la entalpía 4. Que esto de acá no es nada más que estas entradas y estas salidas. Flujo másico 1, flujo másico 2. Flujo másico 3, flujo másico 4. 2 entradas, 2 salidas. Ese es el balance de energía general. Y ahora falta el balance de energía interno, que es a través de la pared. Y es de fluido a fluido. El balance de energía interno: calor menos el trabajo y más la variación de energía entrante menos la variación de energía saliente igual a 0. Aquí sí va a haber calor, pero no va a haber trabajo. No hay energía cinética ni potencial. Pero si yo quiero el calor de 1 a 2, va a ser la entalpía 2 menos la entalpía 1. Que es equivalente al flujo másico por la entalpía 3 menos la entalpía 4. ¿Por qué? Lo que gana el uno pierde el otro por transferencia de calor. ¿Qué quiere decir?
que uno va a ganar calor y el otro va a perder. Pero tienen que ser iguales. El calor ganado de 3 y 4 va a ser igual al calor perdido de 1 a 2. Y ese es el balance de energía interior para intercambiadores de pared o intercambiadores de calor de contacto de pared. Conductos y tubería, el flujo másico se mantiene igual, entrada y salida, y se aplica la variación del volumen de control. Lo mismo para el balance de energía, y esto es lo mismo. Y estos son ejercicios que vamos a ver. Por ejemplo, este es un ejercicio básico, pero vamos a verlo más a detalle. Vamos a empezar con uno simple, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Me dice lo siguiente en este ejercicio. A una tobera entra vapor a 30 bares y 320 grados centígrados. Y sale a 15 bares y a una velocidad de 535 metros sobre segundo. El flujo másico es de 8.000 kilogramos por hora. Despreciando la velocidad de entrada y considerando que el flujo es adiabático, calcule la entalpía de salida en kilojoules sobre kilogramo, la temperatura de salida en grados Celsius y el área de salida de la tobera en centímetros cuadrados. Eso es lo que me pide el ejercicio. ¿Qué es lo que hago entonces? Primero, realizo la tobera, una sección mayor a una sección menor. Pongo mi punto 1, mi estado 1, y mi punto 2, mi estado 2. Fíjense que esta línea verde es la misma, me indica la altura. ¿Será que hay variación de energía potencial? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? No hay. No hay, tiene la misma altura. Al tener la misma altura, entonces la variación de energía potencial es cero. Ahora, ¿qué hago? Estos 30 bares lo voy a convertir a kilopascales. En un bar hay 100 kilopascales, en 30 sería 3.000 kilopascales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Y mi temperatura 1 es de 320 grados centígrados. En mi estado 2 tengo la presión de 15 bares, que sería 1500 kilopascales. Me pide la temperatura de salida, que no la sé.
pero me da la velocidad de salida de 535 metros sobre segundo. Por principio de conservación de la materia que voy a tener acá, el flujo másico entrante va a ser igual al flujo másico saliente, que es el principio de continuidad. Y lo que voy a hacer es transformar este flujo másico que tengo de 8000 kilogramos por hora a kilogramos sobre segundo. En una hora, 3600 segundos. Divido 8000 entre 3600. ¿Cuánto me da? $2,22. Y ese es el valor que yo tengo acá. 2,22 kilogramos sobre segundo. Y una vez que tengo eso, analizo primero el estado 1. Tengo presión y tengo temperatura. ¿Qué voy a hacer? Ingreso con presión a tabla de saturación del agua y busco la temperatura de saturación. Entonces voy a entrar a tabla con la presión de 3000 kilopascales a buscar la temperatura. Donde la primera columna sea presión, busco 3000. 3000 kilopascales, mi temperatura es 233,85 grados centígrados. Esa es mi temperatura de saturación para 3000 kilopascales. $233,85 grados centígrados. Pero mi temperatura de datos es 320. ¿En qué estado se encontraría esto? Como mi temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación, entonces va a ser vapor sobrecalentado. Entonces voy a entrar a la tabla de vapor sobrecalentado con presión y temperatura. Y voy a buscar mi volumen específico y mi entalpía. Entonces voy a buscar para la presión de 3 megapascales y 320 grados centígrados. Busco donde sea 3 megapascales. $3 megapascales. No hay para 320, pero sí hay para 300 y 350. Entonces voy a interpolar entre estos valores que tenemos acá. Interpolen a ver cuánto le da de volumen específico para 320 entre estos valores. Sáquenlo. ¿Cuánto le sale? Si no recuerdan la interpolación, solamente tienen que hacer esto, ¿no? Tengo aquí los volúmenes específicos y tengo las temperaturas. Apretan modem, la opción 3, la opción 2. Mi variable independiente, que sería la temperatura, 300 y 350. Al lado correspondiente, su volumen específico, 0,08118 y 0,08118.
0,90,90,56. Una vez rellenado, aprieto AC, Shift, la opción 1, la opción 5, y adelante de eso mi temperatura, ¿no? 320. Y le doy igual. Y me tiene que salir 0,084932. Y ese es el valor que yo tengo acá. 0,08493. Si quiero le pongo el 2 más. Ahí está. Y lo mismo hago con la entalpía. Ahora ese lo sacan ustedes. Entre 2994.3 y 3116.1. ¿Cuánto le da la entalpía? Ahí está. Y es el mismo valor que yo tengo acá. Entonces ya determiné mi estado 1. Hago el balance de masa, flujo másico entrante igual al saliente, flujo másico 1 igual al flujo másico 2. Mi flujo másico 2 va a ser 1 sobre el volumen específico 2 por el área 2 por la velocidad 2. Cuando aplique el balance de energía voy a tener calor menos el trabajo, variación de energía cinética más la variación de energía potencial, más la variación de energía interna más el trabajo de flujo, que esto es igual a la variación de entalpía. Como es una tobera, no hay calor, no hay trabajo, no hay variación de energía potencial. Lo que voy a tener que la variación de entalpía es igual a la variación de energía cinética. Mi entalpía 2 menos la entalpía 1 va a ser igual a menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Como el ejercicio me dice que se desprecia la velocidad en la entrada, significa que va a ser 0. La velocidad de entrada es 0. Y voy a tener que la entalpía 2 menos la entalpía 1 es igual a menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado. De aquí despejo la entalpía 2, que va a ser igual a la entalpía 1 menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Ahora, mi entalpía 1 es dato, 3043,02 kilojoules sobre kilogramo, menos un medio de la velocidad de salida, que sería 535 metros sobre segundo al cuadrado. Y para poder reemplazar a que sean las mismas unidades, en un kilojoule sobre kilogramo equivale a 1000 metros cuadrados segundo cuadrado. Y lo que me salga me va a dar en kilojoules sobre kilogramo la entalpía 2, que me va a dar 2899.9. Me dicen si les sale ese valor. Y una vez que tengo mi entalpía 2, ya puedo determinar mi estado 2. Voy a tener presión y la entalpía. Mi presión es de 1500 kilopascales y mi entalpía la que acabamos de encontrar. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a agarrar con esta presión y voy a buscar la entalpía de vapor. Para la presión de 1500, mi entalpía de vapor es 2791. ¿Se ve, no? Para 1500, 2700. Agarro y comparo con mi dato obtenido. 2791 y 2899. ¿Cuál es mayor? ¿2800 o 2700? Entonces mi entalpía de dato es mayor que la entalpía de vapor saturado. Si eso sucede, que la entalpía de dato es mayor que la entalpía de vapor saturado,
de vapor saturado, ¿ya? Entonces va a ser vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar con la presión de 1.5 megapascales y voy a buscar la temperatura correspondiente a ese valor de entalpía. Entonces voy a buscar para 1.4 y para 1.6 y para la presión que yo tengo 1.500. Y ya con eso voy a determinar mi temperatura 2. Entonces vamos a buscar esos valores. Es vapor recalentado de 1.5, 1.2, 1.4 y 1.6. No hay para 1.5. Entonces voy a interpolar entre los valores de 2803 y 2927, que están acá los valores igual, para saber la temperatura, ¿no? Y el volumen específico para 1.5 megapascal. A ver, interpole. Primero van a sacar la temperatura y el volumen específico para esta presión con la entalpía que tenemos de datos. La entalpía que tenemos nosotros es 2899.9. ¿Cuánto le sale? Lo que tienen que hacer solamente es lo mismo que hemos hecho hace rato. Voy a poner los valores de mi variable independiente, que serían estos. Y 2000. Y al costado los valores de temperatura, digamos, que tenemos. Hace shift 1, 5, 5. Y aquí el valor de la entalpía de datos, ¿no? 2899.9. Y le sale 241.94. $241.95, que es lo mismo.
lo que acabo de sacar. 241 puntos, redondeando 95. Hago lo mismo para el 4 y ya con eso ya lo encuentro la temperatura 2. ¿Se entendió? Hacen lo mismo acá y luego vuelven a interpolar una vez más. ¿Cuánto le sale? Para 1.4. ¿Cuánto le sale? Ya, ahorita vamos a ver. Voy a colocar estos valores. Y los valores de temperatura que corresponden. 200 y 250. Y aquí voy a colocar mi valor de entalpía. 2899.9. A mí me sale 238.79. Ahí está, 238,79. Y una vez tengo ya estos valores, encuentro para 1.5 la temperatura correspondiente. E interpolan y me dicen si les sale este mismo valor. ¿Les sale? Mi variable independiente, mi variable dependiente.
Bien. Y una vez que tengo esto, hago lo mismo, pero con los volúmenes específicos. Para 1.4 y para 1.6 y luego para 1.5. Lo voy a poner para que ustedes saquen para este volumen específico de acuerdo a este valor que tenemos acá. Que es 2899.9. Se lo voy a anotar acá para que lo tengan. Entonces el valor de la entropía. Ahora con esto, volumen específico acá y volumen específico acá. Tabúlenlo y me dicen más un ratito el valor que saquen. ¿Le salió? ¿Lograron sacar o todavía? ¿Y el otro? ¿901? Y una vez que tenés estos valores para encontrar para 1.5 y listo. Yo lo voy a poner en mega. Sería 1.5. Interpola y encuentra este volumen 2. Me dicen si le sale el mismo valor.
Bien, y una vez que tengo mi volumen específico 2, recuerdo que el flujo másico 2 es igual a 1 sobre el volumen específico 2 por el área 2 por la velocidad 2. Lo que quiero determinar es el área 2. Entonces, lo que voy a hacer este volumen específico 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y esta velocidad 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y de esa manera despejo el área 2. Mi flujo másico 1 es igual al 2, que es 2,22 kilogramos sobre segundo. Mi volumen específico 2 es 0,14.898 metros cúbicos sobre kilogramo, y mi velocidad 2 es 535 metros sobre segundo. Y me va a dar esta sección 2, que va a ser 6,18 por 10 al exponente menos 4 metros cuadrados. Me dicen si les sale ese valor. Sí, está bien. Bien. ¿Se entendió todo este ejercicio o hay alguna duda? Bien. Se lo voy a pasar esto en imagen, en PDF, si no, para que lo tengan para practicar. Y el día de mañana vamos a hacer difusores, turbinas, válvulas de estrangulamiento y lo que es bomba también. ¿Hasta aquí todo se entendió? Sí. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Para la última asistencia, por favor, no tenga pena. Lo voy a subir las clases y unas clases más que tengo de los ejercicios grabados. Creo que solo subió los videos hasta la clase 9, creo, y no hay ni un PDF. Ya. Se lo voy a enviar toditas en PDF en uno solo. Lo tengo, creo que alguno. ¿Ya todos se anotaron en el chat del Zoom? Su nombre, su apellido y nombre. Sí. Eso sería entonces todo por hoy día. Nos veríamos mañana a las 12 del mediodía. ¿Ya? Por favor. Bueno, que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.